Bueno, muy buenas noches. Este video es para la fase uno de diseño de base de datos. Mi nombre es Jorge Sierra, tengo 40 años, soy estudiante de quinto semestre de Ingeniería de Sistemas y mi número de celular es el 310-206-0182. Para esta actividad nos solicitaron estudiar o investigar sobre la evolución histórica de las bases de datos. Y pues esto data desde la antigüedad, donde se utilizaban para recoger información, para hacer censos y para manejar todo lo que era toda la información recogida en esas épocas, pues porque no había sistematización ninguna. En 1963, por primera vez escucha el término de base de datos en un simposio en California. Para los años 50, se dio origen a las cintas magnéticas, que era como un respaldo de la información que se tenía para ese entonces. En los 60 se dio por primera vez la generación de bases de datos en red, que son bases jerárquicas, que ya era posible guardar la información en estructuras como si fueran árboles. Para los años 70, un científico, Edgar Frankfurt, aportó la teoría de bases de datos relacionales, que sobre esta se desarrolló el Relational Software System, o como se conoce, Oracle Corporation. Para los 80 comenzó el auge y la comercialización de los sistemas relacionales y SQL, o sea que estos son los que conocemos hoy en día como los paquetes ofimáticos, en donde se conoce pues el Word, el Excel y pues todas estas herramientas que utilizamos el día a día. Y en la actualidad pues existen gran variedad de software que permiten crear y manejar bases de datos como el Java, el PageSpace, el Visual, el Net, Ajax, ASP, JSP. Por otra parte, en el campo de la Internet la compañía maneja este tema y pues la gran o la más grande base de datos que conocemos en la actualidad pues es Google, que es un buscador y pues obviamente tiene una capacidad de información muy grande. Para los conceptos básicos, pues escogí lo que es una base de datos, que es una colección de información organizada que de manera se puede administrar y actualizar fácilmente. La cinta magnética, estas eran las cintas magnéticas que se encontraron en los tiempos de antaño, que solo era un tipo de almacenamiento que se guardaba por pistas y pues no era mucha la capacidad de información que podían guardar. La base de datos en red, aquí vemos pues en la imagen, es aquella que está formada por una serie de registros, los cuales están enlazados entre sí, creando así una red. Las jerárquicas son un sistema de gestión de base de datos que almacenan información en una estructura jerárquica que enlaza registros en una estructura de árbol. Estructura de árbol. La estructura de árbol está formada por varios objetos colocados en una forma semejante a un árbol biológico, o es decir, los objetos aparecen que están sobre las ramas de un árbol. O sea, más o menos es un ejemplo entre un árbol genealógico, pues que saca sus ramas y saca sus hojas, y así está guardada la información. Las bases de datos relacionales es un conjunto de información relacionada entre sí, referente a este tema o propósito en particular. Por ejemplo, los registros de los empleados, las listas de los clientes. Base de datos orientadas a objetos. Estos almacenan complejos de relación entre los datos directos, sin asignar filas ni columnas. Esto hace que sean más adecuadas para aplicaciones que tratan datos muy complejos. Aquí vemos dos clases de base de datos orientadas a objetos. Una racional y la otra, bueno, no alcanzo a leer muy bien. Aquí tenemos un ejemplo de la utilización de la base de datos, que es un control de asistencia. Pues como pueden ver está formada por columnas, por casillas, por la información que se puede obviamente ingresar y se puede pues también, ¿cómo se llama? Eh, Corregir o arreglar pues en cualquier momento.
La conclusión es que las bases de datos son importantes y útiles para la vida diaria. Se trata de guardar y organizar información en una alta cantidad, ya que son muy útiles diversas en áreas laborales, en negocios o en empresas, ya sea para llevar un control de inventario personal o movimientos dentro de una empresa o donde se requiere. Esto con el hecho de tener la información segura, que sea veraz, que sea sencilla de encontrar, y esto hace que nuestra vida sea más fácil y podamos encontrar todo organizado y todo en un solo sitio. Esta ha sido mi presentación, espero que les haya agradado. Muchísimas gracias por su atención y quedo atento. Muchas gracias.